Saludos a todos. Hoy te traigo una historia real que parece sacada de una obra de terror. Un actor que murió en escena, pero siguió saludando al público. Bienvenidos al misterio del Princess Theatre. Apaga la luz, ponte cómodo y escucha con atención, porque algunos espectros aún quieren su aplauso. Suscríbete, dale like y acompáñanos en esta aventura paranormal. 163 Spring Street, Melbourne, Victoria, Australia. Dicen que algunos teatros no solo guardan historias, también guardan a quienes nunca quisieron dejar el escenario. Están llenos de vida y de muerte. Cada telón que baja deja atrás algo más que aplausos. Recuerdos que no se resignan a desaparecer. Hoy te contaré la historia del Princess Theatre, un lugar con más de 150 años de aplausos, tragedias y fantasmas. Este teatro no solo tiene historia, tiene presencias. Y no es una leyenda, es real. Todo comenzó en el siglo XIX. En sus inicios, el lugar se llamaba el Anfiteatro Astley. Era solo otro espacio más para el entretenimiento y el espectáculo. En 1857, el empresario George Coppin, que tenía buen olfato para el espectáculo, lo remodeló, le dio una vida nueva y lo rebautizó como The Princess Theatre and Opera House. El teatro cambió de dueño casi cada año. Los propietarios iban y venían. Parecía que nadie podía quedarse con él. Demasiado tiempo. Se renovaba constantemente, como si los nuevos propietarios intentaran purgarlo, exorcizarlo con ladrillos y pintura. En 1865, otra reforma. Más profunda. Más ambiciosa. Afuera, la gente hablaba de un gran teatro. Pero adentro, algunos decían que el aire se sentía pesado, que los camerinos murmuraban cuando nadie hablaba, y que los pasos resonaban incluso cuando no había nadie caminando. Finalmente, el 3 de enero de 1885, el teatro cerró sus puertas. El deterioro físico era evidente. Un año después, el Princess resucitó, no había dicho su última palabra. Gracias a una poderosa alianza de tres gigantes del teatro australiano, J.C. Williamson, George Musgrove y Arthur Garner. Se inauguró el 3 de marzo de 1886. La tragedia llegó el 3 de marzo de 1888. Una noche de ópera cambiaría el destino del teatro para siempre. Se representaba Fausto. El cantante principal, el barítono Anatole Frédéric Demidov-Baker, conocido como Federici, el popular cantante de ópera nacido en Florencia, Italia, interpretaba al mismísimo Mefistófeles, el demonio. Durante la escena final, descendía al infierno a través de una trampilla, envuelto en humo y luces rojas. El público aplaudía. Pero esa noche, el infierno fue real, algo se quebró. Justo al bajar por la trampilla, Federici sufrió un ataque al corazón. Tras bambalinas, lo llevaron a la sala verde e intentaron reanimarlo. Murió poco después con solo 38 años. Pero aquí no termina la historia. Lo aterrador no fue solo su muerte. Fue lo que ocurrió poco después. El elenco, que aún no había sido informado de que había muerto, juraba haberlo visto sobre el escenario, saludando al público, como si nada. Estaba ahí, sonriendo. Pero en ese momento, ya estaba muerto. Fue el primer avistamiento, pero no el último. Desde entonces, en cada estreno, se reserva un asiento vacío para Federici. Un homenaje, una tradición, una superstición o una ofrenda, porque su espíritu sigue allí. Lo han visto en camerinos, en las butacas, sentado entre el público o caminando entre los bastidores como si todavía esperara su entrada. Hay quienes no lo ven, pero lo sienten. Una brisa helada, un roce, una mano invisible en el hombro, un susurro, una figura por el rabillo del ojo. Luces que parpadean, puertas que se cierran solas. Y un silencio que pesa como si algo estuviera siempre mirando. Durante la Segunda Guerra Mundial, entre 1942 y 1947, el teatro fue usado como cine, debido a la escasez durante la guerra. Garnet H. Carroll lo mantuvo vivo. No hubo actuaciones, pero las presencias se quedaron. A principios de los años 70, mientras se grababa un documental sobre el teatro, alguien tomó una fotografía desde el balcón. Cuando revelaron la imagen, allí estaba, una figura translúcida, gris,
sentada sola en una butaca de la platea vacía. Nadie estaba allí. Nadie humano, pero la imagen no mentía. A partir de entonces, los trabajadores del teatro empezaron a hablar. Todos tenían una historia. Ninguno quería que el fantasma se fuera. Porque, extrañamente, cuando Federici aparece, la obra es un éxito. En los años 80, el edificio volvió a decaer. El tiempo y las sombras lo castigaban. Pero el 9 de diciembre de 1989, se restauró de nuevo. El Princés resucitaba una vez más, y como siempre, no lo hacía solo. Una de las apariciones más impactantes fue la de un bombero. Una noche, una alarma de incendio sonó. Pero era una falsa alarma. Un grupo de bomberos acudió al llamado. Uno de ellos subió al techo para abrir una sección corrediza para ventilar. No bajó de inmediato. Cuando sus compañeros lo encontraron, estaba acurrucado en una esquina. Temblando. Pálido, con la mirada perdida. Apenas podía hablar, pero dijo que había visto una figura de pie, inmóvil, en medio del escenario. Alta, delgada, con ojos como los de un gato. Podía ver a través de ella. Pero esos ojos lo seguían. Desde entonces, nadie volvió solo al escenario cuando el teatro estaba vacío. Los informes siguen llegando. Pasos en pasillos vacíos, zonas que bajan a temperaturas gélidas sin razón, sillas que crujen como si alguien se sentara, pero no hay nadie. En 2004, una limpiadora trabajaba sola de madrugada. El teatro estaba cerrado, vacío. Solo ella. Nadie más. O eso pensaba. Sintió una presencia tras ella, una corriente helada. Después, algo le tocó el pelo. Luego los hombros. La espalda. Se paralizó. No había nadie detrás. Ningún ruido. Solo su respiración y algo más. Pero no todo gira en torno a Federici. Él no es el único. Hay otro fantasma. Femenino. Elegante. Le llaman la Dama de Gris. Dicen que fue una actriz, que murió en el teatro a principios del siglo XX y nunca se fue. Se la ha visto caminando entre las butacas, envuelta en un vestido largo, vaporoso, como hecho de neblina. Una noche, en los años 20, un grupo de obreros reparaba una sección del teatro. Uno de ellos sintió que alguien pasaba a su lado, sin hacer ruido, no era de este mundo. Giró, y la vio. Una mujer con vestido gris. Caminaba lentamente, sin mirar a nadie. Al describirla, otros reconocieron su silueta, siempre la misma, siempre gris. Pero en el edificio, no había mujeres ese día. En los años 60, la reconocida actriz June Bronil también tuvo un encuentro. Esperaba su turno entre bastidores. Entonces lo vio, un hombre con sombrero de copa y frac. Ella sonrió y asintió. Pensó que era otro actor. Él no respondió. Cuando parpadeó, ya no estaba, desapareció sin hacer ruido. Más tarde, al contar lo ocurrido, le mostraron una vieja foto. Era Federici. Más de un siglo ha pasado desde la primera muerte, pero el Princess Theatre sigue en pie, sigue vivo. Aquí el telón nunca baja del todo. Reabrió en 1989, restaurado, brillante, moderno. Pero por más que lo pinten, por más luces que le pongan, algo sigue allí. Bajo cada butaca, entre cada cortina, tras cada función. Hay quienes vienen por el espectáculo. Otros nunca se fueron. Porque hay sitios donde el aplauso nunca termina. Y donde algunos actores nunca hacen su última función. Así que si alguna vez vas al Princess Theatre, mira a tu alrededor. Y si notas un asiento vacío, no te sientes allí. Ese lugar no es para ti. Gracias por escuchar este relato. Si te gustan las historias de fantasmas reales, leyendas oscuras y lugares malditos, suscríbete. Aquí, cada semana, los muertos tienen algo nuevo que contar. Nos vemos en la próxima función.